Oremos juntos. Nuestro Dios Padre, lleno de gracia y amor, entre tantas personas tú nos has llamado por el Evangelio, y con la sangre preciosa de Jesucristo cancelaste la paga de nuestros pecados para siempre, y sin ningún mérito ni pago nuestro, gracias por hacernos hijos de Dios. En este mundo sin esperanza, tú nos diste la esperanza. Y gracias, Señor, porque nos haces vivir en la gracia y amor que nos das. Hasta el día en que regreses, ayúdanos para que podamos encargarnos bien de las obras que nos has encomendado por el amor hacia ti. También gracias, Señor, porque en estos continuos retiros has hecho que muchas personas escucharan la palabra de Dios y así también recibieran la salvación. Ahora estamos en el 6º ciclo de retiro. Te pedimos, Señor, que abras los corazones de todos aquellos que están escuchando la palabra por primera vez, para que puedan entender en el profundo de sus corazones el precioso Evangelio. Por favor, concede a todos los que están predicando tu palabra la sabiduría, inteligencia y poder, y pedimos al Espíritu Santo que obre y nos ayude para que ningún alma se pierda, sino que todos lleguen a ser salvos. Señor Espíritu Santo, ayúdanos en todo este tiempo para que esta palabra sea de elección en nuestro corazón. Hemos orado en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Busquemos la Biblia en Romanos capítulo 5. Romanos 5. Desde el versículo 1 se los leo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Saltemos ahora al capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos, versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora se está realizando el 6º ciclo de retiro, y en este momento se estará predicando justamente el Evangelio. Sería bueno que cada uno orara por esto en su corazón. Hoy llamé al centro de retiro y me dijeron que son unas 11.622 personas inscritas.
De verdad, ayer vi que son muchas personas. También están apoyando muchos en el servicio de la cocina. Hasta ahora el retiro se está realizando muy bien. Realmente mucha gente recibe la salvación a través de los retiros de verano. Por eso hoy quisiera que aprendamos enfocándonos en los capítulos 5 y 8 de Romanos. En el capítulo 5 aparecen 3 tipos de alegrías, mientras que en el capítulo 8 aparecen 3 tipos de gemidos. Así que estudiando estos 2 capítulos, podemos ver que en la vida cristiana de un creyente hay principalmente 2 aspectos. Uno es la alegría y el otro es el lamento, el gemido. Algunos dicen, desde que fui salvo siempre estoy alegre. Claro que es verdad que hay alegría, también hay himnos que dicen, siempre estoy feliz, ¿no? Pero realmente no hay nada de lamentos. Sí los hay. Por eso hoy vamos a aprender juntos por qué después de ser salvos el cristiano tiene alegría, pero también lamento. Así lo podremos comprender bien. A diferencia de las religiones del mundo, una de las cosas más importantes que hay en la Biblia y el cristianismo es la alegría, el gozo. Por eso la Biblia dice claramente que el cristiano tiene gozo. Claro, una persona que aún no ha recibido la salvación también puede tener alegrías carnales, pero la alegría que tiene el cristiano es diferente. Tal como dice Romanos 5, nos gloriamos en las tribulaciones. En realidad, no es fácil alegrarse en medio de las tribulaciones, pero el cristiano tiene la característica de alegrarse incluso en medio de ellas. Entonces, ¿acaso el cristiano solo tiene alegría? Aunque sea salvo, todavía conserva la naturaleza caída heredada de Adán, y su cuerpo aún no ha sido redimido. Por tanto, dentro de nosotros también surgen lamentos. Dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y cuando llegue el día en que venga el Señor, recibiremos un cuerpo resucitado, y entonces los gemidos desaparecerán completamente. Y entraremos al final a un mundo lleno de gozo y alegría eternos. Por eso la Biblia dice en Isaías 51:11, el dolor y el gemido huirán. Eso veremos más tarde. Aquellos que no llevan la vida cristiana se preguntan de qué alegría viven los cristianos, pero eso lo dicen porque no saben. La alegría de una persona no salva y la de un salvo son diferentes. Deuteronomio 33:29 dice, bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová? El que ha recibido la salvación tiene una alegría que el mundo no conoce. Esta alegría es una de las características principales del cristiano. La venida del Espíritu Santo está directamente relacionada con la alegría y el gozo. En Hebreos 1:9 aparece la expresión óleo de alegría. El óleo, el aceite, es una figura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene, en el corazón hay una alegría que el mundo no conoce. En realidad, el gozo y la alegría fueron creados por Dios. En el Salmo 43:4 se llama a Dios el Dios de mi alegría y de mi gozo. En realidad, toda alegría pertenece a Dios. Él es un Dios lleno de gozo y alegría. Por eso la Biblia presenta el cielo como un lugar de alegría. Entrar al cielo es entrar a un mundo rebosante de gozo y alegría. Dios es pleno en alegría y en gozo, y asegura que el salvo tiene una alegría que el mundo no conoce.
El no salvo, claro, puede tener alegrías carnales también, pero ese gozo es totalmente diferente del gozo que hay en el creyente. ¿Qué recibe uno al ser salvo? Sin falta recibe alegría. Busquemos juntos en la Biblia, pongan un marcador aquí y abramos en 1 Pedro 1. Primera de Pedro 1, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Yo, que estaba destinado a ir al infierno, ahora he recibido el perdón de mis pecados y he sido librado de la perdición eterna. ¡Cuán gran alegría y gozo nos da eso! Aquí dice, a quien amáis sin haberle visto. Los que recibieron la primera carta de Pedro no habían visto a Jesús personalmente. Pero después de ser salvos, amaban al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús derramó su sangre, murió y resucitó para pagar por mis pecados. Y por morir en nuestro lugar fuimos salvos. Por eso el salvo tiene en su corazón amor por Jesús, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, uno recibe la salvación cuando cree. Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Al recibir la salvación viene el gozo de haber sido salvo. Imagínense vivir miles de millones de años y eternamente en el infierno, pero hemos sido librados de esa condenación eterna y no iremos allá. Entonces, ¿cuánto gozo, alegría y gratitud hay en eso? Si las personas aquí presentes pudieran ir una sola vez al infierno, aunque solo fuera por un día, ¿qué pensarán? Se darían cuenta de que lo más valioso en este mundo es la salvación y comprenderían que no hay mayor gozo y alegría que el hecho de que un alma sea salva. Por mucho que yo sufra en esta vida, no se compara con el sufrimiento de un solo día en el infierno. Por eso, aunque no recibamos ninguna otra recompensa, solamente el hecho de que Él nos haya salvado ya es motivo suficiente para vivir infinitamente agradecidos. Los cristianos son personas que pueden vivir agradeciendo toda su vida solo por haber recibido la salvación. Es verdad. Por eso el salvo tiene primero en su corazón el gozo y la alegría de la salvación. ¿Y qué otra alegría más tiene? Aquí dice, a quien amáis sin haberle visto. Entre todas las alegrías que una persona puede experimentar, una de las más grandes es la alegría de sentirse amada. Nuestro Señor Jesucristo realmente me amó. Me ama ahora también y me amará por toda la eternidad. Al recibir la salvación, podemos entender el hecho de que somos amados. La razón por la que el hombre se siente infeliz es porque no se siente amado. Pero al ser salvos, tenemos la alegría que proviene de Jesucristo. Nos gozamos porque hemos encontrado al Salvador. En el transcurso de la vida, yo encontré a Jesús. Ese es el mayor descubrimiento, ¿verdad? Entre todas las cosas que hallé en mi vida, ¿cuál es el mayor tesoro? Jesús es el tesoro más grande. En Cantares 1:2 está escrito, «O si Él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino». El vino representa el gozo y la alegría, pero dice, mejores son tus amores que el vino. El amor del Señor es mejor que cualquier alegría o gozo de este mundo.
En la Biblia, el vino se usa para referirse tanto al gozo como al amor. Y el amor del Señor es infinitamente mejor que cualquier alegría o amor terrenal. Por eso el creyente tiene en su corazón el gozo y la alegría que provienen de Jesucristo. ¿Y qué otra alegría hay? Los cristianos tienen la alegría de ir comprendiendo la palabra. El Salmo 1:1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Jehová está su delicia. La ley se refiere a la Biblia. De pronto la Biblia se convierte en un deleite. Antes de ser salvo, si no podía dormir, ¿qué libro pedía? Tráigame la Biblia. Y entonces así me dormía. Pero después de recibir la salvación, ¿qué llega a ser la Biblia? Una carta de amor de Dios que nos dio porque nos ama. En ella está el Salvador. Por eso la Biblia se convierte en un gozo para nosotros. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En Juan 2, cuando en las bodas se acabó el vino, Jesús mandó que llenaran de agua 6 tinajas hasta el borde. Luego, al sacar el agua, ésta se convirtió en vino, ¿no? Si pensamos que las tinajas representan nuestro cuerpo, después de recibir la salvación, si llenamos nuestro corazón con la palabra, como el agua que llena la tinaja, esa palabra se transforma en vino. El vino es gozo y alegría. Así, cuando vivimos llenando nuestro corazón de la palabra, ésta se convierte en vino. Y decimos, eso era lo que significaba. Surge entonces la alegría de ir comprendiendo la Biblia. En cambio, la persona que cierra la Biblia y solo va y viene a la iglesia los domingos, simplemente escucha el sermón y se va. Y jamás podrá experimentar ese gozo de ver cómo la palabra se convierte en vino al ser entendida. Pero aquel que cada vez da el tiempo para acercarse y estudiar la Biblia, al llenar su corazón con la palabra, escuchando una prédica, dice, a eso se refería. Así experimenta la alegría de ir comprendiendo la palabra. Caminando por la calle también dice, eso era lo que quería decir. Pero solo los que están cerca de la palabra pueden entender esto. Incluso lavando los platos puede decir, eso era. Aún recibiendo persecución por predicar, también podemos comprender cosas. Esa es la alegría de comprender la palabra. Por eso dice, en la ley de Jehová está su delicia. Esa es una de las características del cristiano. Así, cuando una persona recibe la salvación, tiene el gozo de haber sido salva, tiene el gozo y la alegría de saber que Jesús me ama por la eternidad y también de aprender la Biblia porque es una carta de amor. Ahora veamos Romanos 5. Aquí en Romanos 5 se mencionan 3 tipos de gozo y alegría. Versículo 1. Justificados pues por la fe. Fuimos justificados solo mediante la fe. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. ¿Qué dice de ahí? Tenemos paz para con Dios. Ahora, el que ha recibido la salvación tiene paz con Dios. Tenemos paz, tengamos paz. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entramos por la fe en la gracia.
Pero para que esa gracia llegue a ser nuestra es necesaria la fe. Por la fe hemos entrado en la gracia. Dice, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Significa que hemos entrado por la fe y ahora estamos firmes sobre ella. ¿Sobre qué estamos firmes? Sobre el mérito de la sangre de Jesús. Entramos en la gracia perfecta y absoluta de Dios, permaneciendo firmes en ella. Así iremos al cielo solo por la gracia, no por obras, sino por el perfecto mérito del Señor, y apoyados en esa gracia fuimos salvos y ahora estamos firmes sobre ella. Por eso tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, dice. Entramos por la fe y por la fe estamos sobre la gracia. Y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí aparece la primera alegría. La persona que está firme sobre la gracia puede esperar la gloria de Dios y tiene la alegría de esperar y regocijarse en esa gloria. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y no podíamos alcanzar la gloria de Dios. Pero el que ha recibido la salvación por gracia y está firme sobre esa gracia, ahora puede esperar la gloria de Dios y se alegra. ¿Qué significa eso? Que estando sobre la gracia, ahora podemos ser recibidos en los brazos de Dios. Podemos entrar al cielo donde la gloria de Dios es plena y verlo cara a cara. Sí, por esa gracia podemos abrazarnos con el Señor y entrar en el cielo lleno de la gloria de Dios. Y cuando Jesús venga, también nosotros resucitaremos con un cuerpo glorioso semejante al del Señor y viviremos para siempre en el cielo eterno. Tenemos esa esperanza segura, por eso nos gozamos. Aquel que no está firme sobre esa gracia, cuando piensa en Dios, en su gloria o en el cielo, sabe que no puede entrar por sus propias fuerzas. Pero el que está firme sobre la gracia, gracias al mérito perfecto del Señor, sabe que incluso alguien como él puede entrar confiadamente al cielo y que vivirá eternamente en un mundo lleno de la gloria de Dios. Tiene la certeza de esa gloria eterna. Por eso se alegra al esperarla. Esa es la alegría. ¿Sí? Y luego, en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nosotros nos regocijamos esperando la gloria de Dios. No solo nos alegra el hecho de que dentro de poco entraremos al cielo eterno y viviremos siempre en un mundo lleno de gloria, viendo a Dios cara a cara, sino que también, mientras vivimos en esta tierra, aunque haya tribulaciones, somos personas que pueden alegrarse aún en medio de ellas. Ahora bien, ¿acaso nos alegramos porque la tribulación en sí sea agradable? Por supuesto que no. La tribulación en sí no es agradable. ¿A quién le gustaría sufrir? Pero el cristiano puede alegrarse en medio de la tribulación y hay una razón para ello, porque el versículo 3 dice, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. La paciencia forma un carácter probado. Y ese carácter que pasó por la prueba produce, dice, y la prueba esperanza. ¿Por qué podemos alegrarnos en medio de la tribulación? Porque sabemos que la tribulación traerá buenos resultados. Dios es el soberano, y la vida de la persona que ha recibido la salvación está en sus manos. Así que cuando durante nuestra vida cristiana se nos presentan diversas tribulaciones, adversidades y dificultades,
No es porque Dios nos odie, sino porque Él quiere que lleguemos a ser verdaderos cristianos, que seamos personas más útiles en sus manos y que recibamos recompensa y gloria. Por eso al pensar en el resultado que traerá la tribulación nos alegramos. Por eso, ¿qué produce la tribulación? Produce paciencia. Ahora, ¿quién tiene más paciencia, una joven o una madre? Dar a luz y criar a un hijo no es algo sencillo. Quien ha sufrido mucho desarrolla una paciencia real. Los que han pasado por muchas pruebas y dificultades, si las han superado bien, desarrollan la paciencia. Recuerdo que hace mucho tiempo leí en un libro acerca de una mujer que no tenía nada de paciencia. Un día ella pidió al pastor, «Pastor, yo no tengo paciencia, ore por mí para que Dios me dé paciencia». Entonces el pastor dijo, «Oremos juntos». Y comenzó, «Señor, te pido que a esta hermana le permitas especialmente pasar por muchas tribulaciones». Al escuchar esto ella interrumpió, «No, pastor, no así. Ore solo para que me dé paciencia». Entonces le respondió, eso es sencillo. El mucho sufrimiento produce paciencia, así que oró hasta el final para que ella pasara por muchas dificultades. La tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Cuando la paciencia es desarrollada, la prueba significa que la persona va formando un carácter apto para ser usado por el Señor. Si uno supera la prueba de la paciencia, se convierte en una persona aprobada, un cristiano cada vez más puro y útil en las manos de Dios. Así como el oro, al pasar por el fuego, se va haciendo más puro, ¿verdad? De la misma manera, cuando el cristiano pasa por tribulaciones y las supera bien, desarrolla paciencia y poco a poco se convierte en una persona de carácter más puro y llega a ser un verdadero cristiano que puede ser usado por Dios. Por eso la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Cuanto más se eliminan las impurezas, más entendemos que este mundo es temporal. El mundo parece grande, pero al ir enfrentando diversas experiencias y tribulaciones, y al desarrollar la paciencia y al llegar a ser un cristiano verdadero, comprendemos que este mundo es demasiado pequeño y que pronto pasará. Esto nos da una certeza más firme en la esperanza que está delante de nosotros. Lo que se ve no es la verdadera esperanza. Y nuestra esperanza es absolutamente segura y está garantizada, dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza. La esperanza no nos defrauda ni nos deja en vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, el amor de Dios es derramado en nuestro corazón. Él nos hace comprender plenamente el amor de la cruz. Además, Él vino como nuestra garantía y va abriendo cada vez más los ojos de nuestra alma. Aquel que supera bien la prueba de la paciencia y que va eliminando las impurezas, se convierte cada vez más en un verdadero cristiano y en un hombre de esperanza. Y el Espíritu Santo, al abrir los ojos del alma, nos hace comprender con mayor claridad cuán segura es nuestra esperanza. Por eso, si leemos la Biblia, vemos que los apóstoles, cuando sufrían tribulación y persecución por causa de creer en Jesús, se entristecían o se alegraban. Se alegraban muchísimo. El apóstol Pablo, aun cuando fue encarcelado en Roma o en Filipos por predicar el Evangelio, aun con grilletes puestos, alababa a Dios y se regocijaba.
Así es como el cristiano puede alegrarse incluso en la tribulación. Ahora busquemos otro pasaje en Proverbios 15. Proverbios 15, versículo 15. Leamos juntos. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Alguien me preguntó una vez, Pastor, ¿hasta ahora después de ser salvo no ha tenido dificultades en su vida cristiana? Claro que sí, he tenido muchas dificultades y también lloré mucho, pero al mismo tiempo puedo decir que no me ha costado nada. Por eso es correcto decir que fue difícil, pero también que no lo fue. ¿Por qué? Porque si el Señor salvó a una persona como yo, ¿cómo voy a considerar difícil lo que pasó? Es verdad que hubo dificultades, pero también es verdad que no fueron realmente difíciles. El Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Es imposible que no haya obstáculos, pero el que ama la palabra no los considera como tal, más bien los ve como algo normal. Proverbios 15:15 dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Así es, aunque haya dificultad hay gozo, y aunque haya gozo también hay dificultad. Parece una contradicción, pero es cierto. Ahora volvamos a Romanos 5, capítulo 5, y veamos el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mientras leía detenidamente Romanos 5, pensé en los 9 frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22 y 3. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los primeros frutos están relacionados con Dios. Cuando uno recibe la salvación, nace en su corazón amor hacia Dios. Luego, se alegra, tiene gozo en vivir en Dios. Y también permanece en paz con Él. Y al ver Romanos 5 me di cuenta de que todo esto está aquí. En el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Como el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor. Así que al recibir su amor, nace en nosotros amor por el Señor. Después del amor viene el gozo, ¿no? El versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El salvo tiene ese gozo, esa alegría de vivir en Dios. Y en el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos paz. Como dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Todo esto sale en Romanos 5. Cuando una persona recibe la salvación, nace en ella un amor por Dios que antes no tenía. Además, comienza a disfrutar de vivir en Dios y a estar en paz con Él. En este pasaje, vemos que estando firmes por la fe, tenemos la alegría de esperar la gloria de Dios. También nos alegramos en medio de las tribulaciones
Y además dice nos gloriamos, es decir, nos alegramos en Dios. Es sorprendente, ¿no? Porque antes de ser salvos, evitábamos a Dios. No queríamos vivir en Él. Antes de la salvación estábamos en Adán y nos gustaba estar ahí. Pero al recibir la salvación entramos en Dios. Y ahora nos alegra y nos da gozo vivir en Él. La iglesia es la congregación de aquellos que reconocen a Cristo como cabeza. Y en medio de los salvos, Dios está presente. Por eso compartir juntos la vida y las pruebas en la presencia de Dios es algo que el cristiano disfruta. Esa es una característica del cristiano. Si alguien dice que sí es salvo, pero siempre busca divertirse o tener comunión solo con los que no son salvos y no se alegra de estar entre los salvos donde Dios está presente, eso es un problema, ¿no? Ahora si miramos aquí, podemos preguntarnos cómo discernir si alguien es verdaderamente un salvo o no. Una de las señales más notorias está en el versículo 3, que dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Esto puede ser un criterio importante para discernir si alguien es un verdadero creyente o no. Antes de que lleguen las tribulaciones, es difícil conocer el verdadero estado de una persona. Pero cuando se presentan grandes pruebas y dificultades, lo que hay en lo más profundo de su corazón queda claramente expuesto. En la parábola del sembrador, la semilla que cayó en pedregales, como dice Mateo 13:20, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando no hay dificultades puede parecer que cree, pero cuando llega una gran prueba, el verdadero cristiano, aún en medio de esa dificultad, tiene gozo porque el Espíritu Santo está con él. En medio de la tribulación hay dentro de nosotros algo que incluso nos alegra más, es verdad. Hay un consuelo que solo viene del Espíritu Santo. Por eso cuando llega la persecución o tribulación, el verdadero creyente, en lugar de apagarse, experimenta un gozo más profundo y es diferente a lo que siente el mundo. Es el gozo que el Espíritu Santo da incluso en medio de las pruebas. Así, aunque haya una preocupación momentánea, hay también una gran alegría y gozo que permanecen en el corazón del santo. Después de ser salvos, Dios permite pruebas y dificultades, y si las superamos con paciencia, llegaremos a ser cristianos firmes y maduros. Busquemos Santiago 1. Santiago capítulo 1. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice si os halléis, sino cuando os halléis. Si dijera sí, significaría que hay quienes no las enfrentarán. Pero esta palabra cuando significa que las pruebas vendrán sí o sí. Hermanos míos, cuando os halléis en diversas, o sea, hay muchas formas de pruebas, como es natural que vengan, cuando lleguen hay que pensar, ha venido lo que tenía que venir. Y dice, tened por sumo gozo.
No lo veáis como algo extraño, sino sabiendo que es algo que debía llegar, hay que recibirlo con pleno gozo. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A los cristianos se nos ha dado gozo y alegría, pero cuando se quiebran estas dos cosas, no es por las tribulaciones ni las pruebas, sino por el pecado. David tenía el gozo de la salvación, pero ¿cuándo se rompió ese gozo? Cuando cometió homicidio y adulterio, cuando pecó, su gozo y alegría fueron quebrados, ¿verdad? Por eso cuando uno se arrepiente y sale del pecado, Dios restaura otra vez el gozo de la salvación. Veamos Salmo 51. Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Cuando un cristiano peca, la salvación no se pierde, pero el gozo de la salvación sí se rompe. David se arrepintió profundamente de su pecado y se volvió a Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente, dice. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Por eso vivir en pecado y decir que el alma está gozosa y alegre es mentira. Cuando recibimos la salvación, Dios nos da ese gozo. Y aunque vengan tribulación, persecuciones, dificultades externas, aunque sea muy duro, por dentro seguimos gozosos. Pero ¿cuándo se quiebra ese gozo? Cuando entra el pecado en nosotros. Habacuc 3, versículos 17 y 18 es un pasaje que conocemos bien. Cuando uno es salvo hay alegría. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no tenga nada, me gozaré en el Dios de mi salvación. Por eso cuando un cristiano sirve con gozo y la alegría que hay en su corazón, es verdad que la eficacia aumenta mucho más. La palabra amateur, aficionado, significa alguien que lo hace porque le gusta. Este término viene del latín, ama significa amar y teur, persona, quiere decir el que ama. Por ejemplo, mon ami viene del francés que significa mi amigo. Mi amigo, y Amedeus también, Deus significa Dios y ama es amar, así quiere decir amado por Dios o el que ama a Dios. Así, un amateur es alguien que lo hace porque le gusta. No se le puede detener a alguien que lo hace porque le gusta. Thomas Edison produjo e inventó muchísimos productos. ¿Por qué? Porque lo disfrutaba. Realizó incontables experimentos y los hacía con gozo. Es muy difícil vencer a alguien que disfruta lo que hace. En cambio, hacer algo sin ganas y sin alegría es pesado. Los cristianos, cuando tenemos el gozo y la alegría que el Señor nos da, podemos soportar y cumplir bien cualquier tarea. Por ejemplo, si tuviéramos que llevar una piedra de 50 kilos durante 4 kilómetros hasta casa, si fuera una piedra sería muy pesado. Pero si fueran 50 kilos de oro y nos dijeran que es para nosotros, ¿sería pesado o alegre? Alegre, por supuesto. ¿Caminaríamos con gozo esos 4 kilómetros o no? Sí.
Así también, si al servir al Señor vemos la recompensa, la gloria y cuánto lo complace, entonces ciertamente lo haríamos con verdadero gozo. Pero hay personas que tras ser salvos por un tiempo se gozaban, pero después su gozo se rompió. ¿Por qué? Primero por el pecado y segundo porque no dan, no comparten. Incluso si alguien ha recibido la salvación, si no comparte, su gozo disminuye. El cristiano debe encontrar gozo en dar continuamente de lo que ha recibido del Señor. El mar muerto solo recibe, mientras que el mar de Galilea recibe y también da. Hay que recibir y dar, repartir, ayudar y socorrer. Cuando lo que tenemos lo compartimos una y otra vez, entonces el gozo puede seguir fluyendo. ¿Quién disfruta un gozo constante? La persona que vive de manera altruista, que lleva su cruz cada día. A esa persona el Señor le concede un gozo continuo. Pero el que solo aprieta lo que tiene y nunca lo suelta, dejará de experimentar el gozo que Dios da. Cuando tenemos algo y lo soltamos, por ejemplo, la ofrenda, tal vez dudemos, ¿lo doy o no? Pero al darlo se siente un gozo profundo en el corazón, ¿verdad? Solo lo sabrán si lo hacen. Igual pasa cuando invitas a comer a alguien, cuando ayudas primero. Compartir lo que tienes produce gozo y alegría. El camino para experimentar ese gozo es dando, compartiendo. Hay un gozo que el mundo no conoce, y ese gozo y la alegría que Dios da. Cuando entremos en el cielo, entraremos en un mundo de gozo y alegría eternos. Cuando fui salvo, el versículo que más me gustó fue este. Está en Salmo 16, versículo 11. Al inicio de mi vida cristiana, este pasaje me llenaba de alegría porque lo creía de corazón. Salmo 16, 11. Leamos juntos. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. Estábamos en el camino de la muerte, pero descubrimos que Jesús es el camino y entramos en la senda de la vida. Ahora iremos delante del Señor y dice que en su presencia hay plenitud de gozo. E iremos a su diestra, ¿no? Dice que hay delicias a tu diestra para siempre. Entraremos a un mundo de gozo y alegría eternos. Al leer este versículo entendí muchas cosas. Al principio, después de recibir la salvación, me preguntaba por qué Dios permite que los cristianos sufran tanto. Leyendo libros de la historia de la iglesia, uno ve que los cristianos fueron echados a los leones, quemados en la hoguera, vivieron toda su vida en las catacumbas. ¿Por qué un Dios tan poderoso permite que sus hijos pasen por tribulaciones y adversidades tan grandes? Pero al leer el Salmo 16:11 lo comprendí, ¿verdad? Hay un gozo eterno y una recompensa inimaginable preparada para nosotros. Comprendí esto. Es como cuando los padres permiten que un hijo que está en el último año de secundaria se esfuerce y sufra para estudiar. Aunque duerma poco y se canse mucho, los padres lo permiten. ¿Por qué? Porque aunque sea duro, creen que después de ese año vendrá la universidad y que si se esfuerzan al máximo durante solo un año después habrá algo mejor. Cuando antes fui a Rusia, es un país muy grande, ¿no?
En una reunión con varios hermanos rusos les dije, supongamos que si te cortas un dedo, toda Rusia sería tuya. ¿Lo harías? Les pregunté así. También en Corea, a veces en una reunión decía, si todo el territorio de Corea del Sur fuera tuyo, a cambio de cortarte un dedo, ¿lo harías? Algunos respondieron valientemente, claro que sí, y hasta estiraban la mano. Porque si uno recibe una recompensa tan grande, aunque haya un dolor momentáneo, lo haría, ¿verdad? Cuanto más grande es la recompensa, más se puede soportar el sufrimiento. Si supiéramos con certeza que después de trabajar duro durante 24 horas seguidas sin dormir, nos depositarán $10 millones en la cuenta, ¿qué haríamos? Quizá todos diríamos, pues no dormiré 24 horas. Y como vamos a recibir todo ese dinero, no lo haríamos con tristeza, sino más bien con alegría. Así, cuando la recompensa es grande, el sufrimiento se vuelve soportable. Los padres, por más que amen a su hijo, si éste tuviera que ser quemado en la hoguera, no es capaz de darle algo mejor después. Pero Dios sí. Él ya ha preparado algo que no podemos ni imaginar. ¿Y es posible que haya gozo y alegría eternos? Sí, es posible. Porque ¿cuál es la característica fundamental de Dios? Que es omnisciente y omnipotente. Él puede hacer todo lo que quiere. Dios es quien creó y programó la capacidad de sentir alegría. Incluso los ingredientes para un analgésico los creó Dios. Los componentes de ciertas drogas también fueron creados por Él. El problema es que el hombre los ha usado mal. Sin embargo, en momentos necesarios, como en un paciente con cáncer terminal, pueden ser utilizados. Si Dios quisiera hacernos felices, puede hacerlo sin límites. Pero como este mundo es un mundo caído por el pecado, Dios ha limitado ese gozo aquí. Pero cuando entremos en el cielo eterno, será un estado donde ese gozo y esa alegría nunca se quebrarán. Un mundo de gozo y alegría eternos. Esto es real. Yo lo creo firmemente. Entendí que como hay algo preparado que ni podemos imaginar, Dios permite que en este mundo los cristianos pasen por sufrimientos. Y que el Señor, cuando nos da dificultades, solo lo hace dentro de lo que podemos soportar. Él no nos da algo que esté fuera de nuestro alcance. Para nosotros está preparado un gozo eterno, pero mientras vivimos en esta vida, el cristiano también tiene algo llamado gemido, lamento. Busquemos Romanos 8. Romanos capítulo 8. Ahí se habla de 3 clases de gemidos. Veamos el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Leamos juntos el versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Aquí se menciona el primer gemido, ¿qué es? Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Antes de que Adán y Eva pecaran, no existía la muerte. En Génesis 1, vemos que los animales comían solo hierba. El ser humano comía únicamente frutas y vegetales. No había depredación. Las serpientes tampoco tenían veneno,
Pero en Génesis 3, cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal y pecaron, como resultado Dios maldijo la tierra. Debido a esa maldición surgió un problema entre Dios y el ser humano. Y por causa del pecado de Adán, el carácter de todos los animales cambió también. Así, el mundo se transformó en un lugar hostil, agresivo. Antes los animales no se mataban entre sí, pero después de la maldición, la tierra misma comenzó a sufrir, produciendo espinos y cardos, y los instintos de las criaturas se alteraron. Por eso toda la criatura gime a una. Miremos, ¿acaso no gime un conejo? Siempre está alerta, con las orejas erguidas, temiendo ser devorado bajo constante estrés, ¿no? Cada animal tiene depredadores y vive con temor. Toda la naturaleza sufre. El mundo cambió por completo. Ahora vivimos en un lugar violento y peligroso en el que se persigue y se huye constantemente. ¿Por qué sucedió esto? Porque por el pecado de Adán, Dios maldijo la tierra y así toda la creación gime y sufre juntamente. Este mundo no es un lugar de paz. Es verdad que toda la creación gime a una. Entonces, ¿cuándo quitará Dios esta maldición? La creación misma espera con gran anhelo la segunda venida de Jesucristo. Cuando el Señor regrese y quite la maldición, todos los animales también serán liberados de este gemido. En el milenio, por ejemplo, el conejo vivirá tranquilo, sin temor de ser devorado. Y el buey y el león caminarán juntos, porque ya no habrá depredación. Hoy vivimos en un sistema de perseguir y ser perseguido, pero eso cambiará completamente cuando Cristo vuelva. Busquemos por un momento Isaías 11, Isaías capítulo 11, versículo 6. Aquí se menciona cómo será cuando el Señor quite la maldición al regresar y al establecer su reino milenial. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién detestado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Cuando Jesús regrese a la tierra y quite la maldición, toda la creación será liberada de su gemido. Por eso morará el lobo con el cordero. Ahora el lobo devora al cordero, ¿no? Y dice, y el leopardo con el cabrito se acostará. Al leopardo le gusta mucho el cabrito, ¿verdad? Porque lo caza. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, y sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Es decir, no habrá daño ni destrucción, pero hoy la situación es completamente opuesta, ¿no? Es por la maldición de Génesis 3.
Por eso toda la creación gime esperando con ansias el regreso de Jesucristo, para que cuando Él establezca el milenio, todo sea liberado de su gemido. ¿Me dejo entender? Volvamos a Romanos 8. El siguiente versículo importante es el 23. Romanos 8, 23. Leámoslo juntos. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que teniendo las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Antes de ser salvos, gemíamos preocupados por el problema de nuestra salvación. Luego, por la gracia de Dios, fuimos salvos. Pero, ¿acaso un hijo de Dios ya no gime después de ser salvo? Aquí dice que sí. Dice, y no solo ella, es decir, no solo está gimiendo toda la creación. Al ser salvos sería bueno que fuéramos liberados de todo lamento, pero todavía no es así. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. En 1 Corintios 15, 20 se dice que Cristo es las primicias de los que durmieron. Entonces, tener las primicias del Espíritu significa que tenemos la vida de Jesús y que el Espíritu de Cristo entró en nosotros. Jesús es la primicia de la resurrección. Sin embargo, hasta nosotros que hemos recibido la vida del Señor y las primicias del Espíritu, dice que gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el creyente, aunque su alma ya fue redimida, su cuerpo todavía no lo ha sido. Por eso dice, esperando la adopción. Nuestra alma ya fue adoptada como hijo de Dios, pero nuestro cuerpo todavía no. Por eso, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hasta que nuestro cuerpo sea redimido, seguimos llevando esta naturaleza física. Así que claramente dice que tenemos gemidos adentro. Hay lamentos porque tenemos que llevar este cuerpo físico hasta que venga el Señor. ¿Por qué gemimos si hemos sido salvos? Porque no ha sido redimido todavía hasta nuestro cuerpo. Para entenderlo mejor, vamos a 2 Corintios 5. Capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Qué significa esto? Nuestro cuerpo es como una carpa, un tabernáculo temporal. Pero cuando este tabernáculo se deshiciere, es decir, cuando muramos, tenemos de Dios un edificio. Se refiere al cuerpo de resurrección. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En inglés está traducida como building, un edificio grande y firme. Cuando esta tienda se derrumba, el Señor nos vestirá con un cuerpo glorioso como un edificio, completamente diferente y de otra dimensión. Pero gemimos porque hasta que recibamos ese cuerpo resucitado debemos seguir viviendo en este cuerpo físico. El versículo 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Aquí, habitación celestial es el cuerpo de la resurrección. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Este cuerpo es una carga. Dice, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. El apóstol Pablo no deseaba simplemente dejar el cuerpo y estar en espíritu delante del Señor, sino que su anhelo era que el Señor viniera rápido para recibir de una vez el cuerpo resucitado. Versículo 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios,
quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras, es decir, la garantía segura de que nuestro cuerpo será redimido y que recibiremos el cuerpo resucitado, es el Espíritu Santo. Por eso, como dice el versículo 2, gemimos, y en el versículo 4, gemimos con angustia. Los cristianos nos lamentamos porque aún vivimos en este cuerpo con la naturaleza caída. Algunos dicen, yo siempre estoy alegre, pero ¿no se lamenta de nada? Claro que sí. Pensemos más profundamente en esto. ¿Qué clase de gemido tiene el cristiano? Aunque la deuda del pecado ya fue pagada, la naturaleza pecaminosa todavía permanece y esa naturaleza caída nos sigue atacando. Todo salvo quiere agradar al Señor, pero esa inclinación corrupta sigue surgiendo. La carne nos ataca y por eso sentimos ese gemido interior. El hombre interior, renovado por la salvación, se goza en agradar a Dios. Pero dentro de nosotros la naturaleza caída nos empuja hacia el mundo. Por eso existe una lucha constante entre el espíritu y la carne. Por eso los cristianos gimen. Y el apóstol Pablo dijo, miserable de mí. Sale ese gemido, miserable de mí. Veamos Romanos 7. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestra vida renacida anhela fervientemente vivir conforme a la palabra de Dios, pero dentro de nosotros todavía resiste la naturaleza caída. Estos dos corazones entran en conflicto. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así los cristianos gimen por causa de la naturaleza caída. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos crecer en la vida cristiana. Colosenses 2:19 enseña que el cristiano por sí solo no puede vencer la carne. Con la filosofía o estudios humanos, la naturaleza caída no será expulsada. Cumpliendo la ley tampoco. Ni siquiera con visiones o experiencias místicas. Y aunque uno practique el ascetismo diciendo no haré esto ni aquello, esa no es la solución. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, y no haciéndose de la cabeza, como Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Dice, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. A través de la cabeza recibimos el suministro y la fuerza. Con esa provisión crecemos. Solo teniendo esa fuerza podemos someter la carne y vivir la vida cristiana de manera normal. Como nuestra naturaleza caída sigue surgiendo, necesitamos de la iglesia. El Espíritu Santo obra y nos da fuerza en la congregación de los santos. Es verdad. Solo con su fuerza podemos morir las obras de la carne y llevar bien la vida cristiana. ¿Por qué surge en nosotros ese gemido? Porque la naturaleza caída nos ataca constantemente. Además, vivir como cristiano no es fácil. A lo largo de la vida cristiana recibimos todo tipo de ataques del mundo.
En Juan 16:33 Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso a veces, aunque actuamos correctamente, cuando nos insultan solo por ser cristianos, ni siquiera podemos contestar de manera ofensiva. Sufrimos injusticias, pero no podemos vengarnos. Por eso pueden surgir gemidos de muchas formas. Los cristianos se enfrentan muchas pruebas ardientes y después de ser salvos, ¿acaso Satanás se queda quieto? Él apunta especialmente a los salvos y los ataca continuamente. Por eso los cristianos también gimen por los ataques del diablo. En la vida cristiana hay un enemigo real, quien es el diablo. Veamos 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, versículo 7. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Cuando un cristiano cae en la ansiedad, el diablo lo ataca. La preocupación abre una brecha y el diablo se meterá ferozmente. Por eso dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El diablo nos ataca. Por tanto, el cristiano debe ponerse toda la armadura de Dios, especialmente como dice Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y por qué sobre todo hay que tomar el escudo de la fe? Pues aunque no tengas puesta la armadura, si tienes un escudo delante de ti, estás protegido, ¿no? Por eso, sobre todo, tomad el escudo de la fe. El diablo lanza continuamente dardos de fuego, y él es persistente. Aunque hemos sido salvos, él aprovechará cualquier brecha para entrar. Por eso Efesios 4, 26 y 27 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Si guardamos enojo por mucho tiempo, el diablo nos instigará a pecar. Ni deis lugar al diablo. Así, un cristiano que baja la guardia por un momento puede ser atacado y tambalear. Gemimos por los ataques del diablo. Además, incluso después de recibir la salvación, si el cuerpo es débil, las enfermedades nos hacen gemir. Y si desobedecemos a Dios, también podemos gemir bajo su disciplina. David también, después de pecar, tuvo un gran gemido. La Biblia llama a eso como el gemido por disciplina. Los cristianos también gimen por la disciplina. Veamos Salmo 6. Salmo 6, versículo 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. David, después de cometer homicidio y adulterio, se lamentaba profundamente. ¿Por qué hice eso? Si no fuera por eso, no estaría sufriendo así. Y dijo, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Esta es una exageración. Aunque llore mucho, la cama no puede flotar, ¿no? Quiere decir que lloró tanto. Riego mi cama con mis lágrimas.
Su manto quedaba empapado por tanto llorar. Así, cuando uno sufre por causa del pecado, siente un dolor amargo. Sí hay lamentos por el pecado, pero incluso cuando el cristiano lleva bien su vida cristiana, Dios permite las aflicciones dentro de ciertos límites que también puede producir gemidos. Gemidos cuando algo muy difícil se prolonga por mucho tiempo. David también experimentó un gran gemido cuando fue traicionado por alguien en quien confiaba profundamente. Veamos Salmo 55. Salmo 55, versículo 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. David fue traicionado por alguien muy cercano. Por eso, en su dolor dijo, si tuviera alas como palomas, volaría yo y me escaparía lejos. Veamos el versículo 6. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, Selah. Cuando la situación es insoportable, uno quiere apartarse del mundo. Si tuviera alas, volaría lejos a un lugar donde no hubiera nadie, para estar solo un tiempo, ¿no? Por eso David dijo en el versículo 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. David tenía una gran angustia, pero en el versículo 18 dijo que Dios redimirá en paz mi alma. Job, aunque era un hombre de fe íntegra, perdió a sus 10 hijos, todas sus posesiones y su salud. En medio de esa prueba experimentó un gemido muy profundo. Busquemos Job 3. Job 3, versículo 24. Se los leo. Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. Antes que mi pan viene mi suspiro. Aunque era un verdadero creyente, en medio de una tribulación tan grande e intensa, no podía evitar suspirar. El dolor en su cuerpo era tan fuerte que dijo, mis gemidos corren como aguas. Y como esto no terminaba pronto, sino que seguía, incluso llegó a decir lo que leemos en Job 24:1. Versículo 1, busquemos. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Aquí vemos un porqué lleno de gemido. Está diciendo, ¿por qué el Todopoderoso no fija fechas para sus juicios? Job no sabía cuándo terminaría su sufrimiento. ¿Por qué no fija la fecha? En realidad el tiempo sí está fijado, pero solo Dios lo sabe. ¿Por qué los que le conocen, parece que los que realmente conocen a Dios están siendo pisoteados? ¿Por qué ellos no ven sus días? ¿Por qué no pueden ver a Dios obrar e intervenir? ¿Por qué no pueden ver? Pero sin duda lo verán. Al final, Job sí lo vio. Sin embargo, en diversas dificultades, el cristiano puede decir, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué esta aflicción se prolonga tanto, Dios?
Así pueden surgir gemidos. También, en la vida cristiana podemos gemir por nuestra falta de capacidad. Gemimos por nuestra impotencia. Cuando fui salvo tenía tanto gozo, tanta fuerza, pero ahora, ¿por qué mi fe está así? ¿Por qué se apagó el ardor que tenía al principio? Otros cristianos viven con tanta fuerza, pero ¿por qué me he vuelto tan débil? Es la frustración. A veces cuando aconsejamos a alguien y por más que lo intentemos no recibe la salvación, eso no solo nos frustra, sino que nos hace gemir. Si D.L. Moody o Charles Spurgeon hubiera aconsejado a esa persona, seguro que habría sido salva. Pero su corazón no cambia por más que intentemos. Y ahí surge el gemido. O sea, si esa persona incluso con la consulta no recibe la salvación, irá al infierno. ¿Qué voy a hacer? ¿No les hace gemir eso? Realmente soy tan incapaz. Y a veces los cristianos nos viene otro tipo de gemido. Han pasado tantos años desde que fui salvo, pero he desperdiciado tanto tiempo. Nos lamentamos, debí haber vivido con más fervor. Incluso he oído a creyentes que al final de su vida dijeron, si hubiera sabido que sería así, habría vivido más intensamente para el Señor. Agradecen por la salvación, pero parten con la tristeza de no haber vivido mejor. Y hay otro gemido. Cuando vemos a los incrédulos apartarse y caminar hacia la perdición. Cuando vemos a nuestros familiares corriendo hacia la condenación, el corazón gime, ¿no es así? Veamos Ezequiel 9. Ezequiel 9, versículo 4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Cuando Israel caminaba por el camino de la corrupción, el Señor dijo, pon una señal en la frente de los que gimen. Ezequiel mismo era uno de estos hombres. Como salvos, también nosotros llevamos en el corazón este gemido. ¿Qué será de esas almas perdidas? Van corriendo hacia la perdición y aunque las exhortemos, no escuchan. ¿Qué haré? Incluso con nuestros seres queridos, nuestra familia, por más que les hablamos, no nos oyen. Esto produce un gemido profundo en nuestro interior. Ahora veamos Job 35. Job 35, versículo 10. Aquí está el gemido de Eliú. Eliú dijo en el versículo 10, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo? Aquí Eliú gime porque la gente no buscaba a Dios. Dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche? Cuando la vida está en gran aflicción, el hombre normalmente debería buscar a Dios, y si recibe la salvación realmente podría cantar. Dice que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra, y nos hace sabios más que a las aves del cielo. Pero dice, ninguno. Deberían buscar a Dios, pero se lamenta diciendo ninguno dice, ¿dónde está Dios? No hay quien le busque. Ahora, en la época con la ciencia más avanzada, casi no hay nadie que busque sinceramente a Dios. Este es el gemido de Eliú.
y se parece mucho al nuestro. En Romanos 9:2, el apóstol Pablo también dijo: «Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón». ¿Por qué? Por sus compatriotas que no eran salvos. Nosotros también tenemos gozo en el corazón, pero a la vez sentimos dolor. ¿Por qué? Porque las personas cercanas a nuestro alrededor no han sido salvos todavía. Esto produce dolor y gemido. En Romanos 8 encontramos el gemido del Espíritu Santo. Busquemos en Romanos 8, versículo 26. Nos consuela porque aquí sale el gemido del Espíritu Santo. Dice: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». El Dios Padre gime, y el Dios Hijo Jesús también, y hasta el Espíritu Santo gime. Si hiciéramos todo bien, no tendrían por qué gemir por nosotros. Pero dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aunque hemos sido salvos, seguimos siendo débiles, nos faltan muchas cosas, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo es el Consolador, nos protege y nos ayuda. Él obra en nosotros para hacernos comprender la obra de la cruz, para que creamos en la sangre de Cristo, y trabaja continuamente en nuestro interior para transformarnos poco a poco. Hasta que lleguemos delante del Señor, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa gemidos indecibles? Está expresando su amor tan intenso por nosotros. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo ora por nosotros con profundo clamor, porque sabe que debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, pero muchas veces no lo hacemos. Él mismo intercede por nosotros con fervor y amor. Veamos el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hay alguien que constantemente intercede, ora por nosotros. En Romanos 8 vemos que Dios Padre nos amó y envió a Jesús, y que Dios Hijo murió en la cruz, resucitó y completó nuestra salvación y ahora intercede por nosotros. Y que el Espíritu Santo que nos fue dado también intercede y nos ayuda siempre. Cuando vivimos de forma incorrecta, el Espíritu Santo nos ayuda activamente con gemidos indecibles para que volvamos a la voluntad de Dios. Así vivimos bajo la ayuda constante del Dios Trino. Aunque ahora gemimos, cuando el Señor regrese en el aire, toda la creación será liberada en el reino milenial, y todo el gemido desaparecerá. Cuando Cristo venga por segunda vez, nuestro cuerpo será redimido y resucitado, y el gemido dejará de existir. E incluso el gemido del Espíritu Santo por nosotros terminará. Leamos un último versículo, Isaías 51. Isaías 51, versículo 11. Versículo 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Aquí dice: el dolor y el gemido huirán. En el cielo todo dolor y todo gemido desaparecerán, y vendrán el gozo y la alegría eternos.
Los cristianos, al final entraremos en ese mundo de verdadera alegría. Tenemos un gozo que el mundo no conoce. Este es el gozo de la salvación, el gozo de haber hallado a nuestro Salvador Jesucristo. También tenemos el gozo de deleitarnos en la palabra de Dios. Como dice en Romanos 5, nos gozamos en vivir en Dios, nos gozamos incluso en medio de la tribulación y nos gozamos al pensar que en poco tiempo estaremos delante del Señor. Podremos abrazarnos a Él solo por su gracia, aunque seamos carentes, ¿no? Tenemos esa alegría. Mientras estemos en este cuerpo con nuestra naturaleza caída, habrá cansancio, dificultades y gemidos. Es natural que surjan. La carne nos ataca, el diablo y el mundo también. Sufrimos injusticias y muchas otras cosas. Pero cuando venga el Señor pronto, todo terminará. Todo quedará atrás y entraremos al mundo del gozo y la alegría eternos. Pero cuando pensamos en los que no han recibido la salvación, aún nos entristecemos. ¿Cómo salvaremos a esas personas? Nuestro anhelo más profundo es que más almas sean salvas. Y esta es la razón por la que seguimos aquí. Vivimos para rescatar almas. Hoy terminemos aquí, oremos juntos. Oh Dios Padre, te agradecemos por la gracia y el amor tan grande y maravilloso de salvarnos por la sangre preciosa de Jesucristo. Aunque estamos viviendo en este mundo lleno de pecado, confiamos y damos gracias porque el día cuando regreses, nos revestiremos de un nuevo cuerpo y viviremos en la eterna gloria. Te pedimos que estés con nosotros en todos los retiros que continuarán y manifiéstanos aún más tu poder y tu obra, y ayuda más a todos los que predican tu palabra y a todos los consejeros y a los que están sirviendo en este retiro. Hemos orado en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.